como bien sabemos. Y hoy vamos a estar estudiando los versículos del 5 a 10, capítulo 13, del 5 al 10. Ya vamos avanzando. Capítulo 13, versículos del 5 al 10. Dice la palabra de Dios: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, mirad, ya vimos cuál es nuestro papel frente a las autoridades. Veamos la semana pasada, ¿no? Y lo tenemos claro, nuestro papel frente a las autoridades, ¿no? Porque están puestas por Dios, y ellos están puestas por Dios y subordinadas, a la ley de Dios. Y hoy vamos a ver que también debemos pagar a quien corresponda, ¿no? El tributo, dice la palabra de Dios, al tributo, el impuesto a quien se le deben impuestos, el respeto a quien se le debe respeto, y la honra a quien se le debe honra, ¿no? Pero dentro de estos deberes que nos asisten, ahora se presenta de manera general la actitud que debemos observar para todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Sean creyentes o no, porque nuestra adoración a Dios no se tiene que limitarse a los cultos semanales, que por supuesto son partes muy especiales y necesarias, ¿no? Porque debemos saber que también adoramos a nuestro Dios en el día a día, haciendo lo que Él nos ha mandado, ¿no? Así que pensemos en lo que se nos dice acerca de nuestras actitudes para con todos los que están a nuestro alrededor y con quien tenemos relación. Está claro, ¿no? Que vamos a hoy más o menos la introducción quiere decir que está muy bien que nuestra adoración a Dios en los cultos que tenemos semanales, que están bien y que son importantes y que debemos asistir, pero también nuestra adoración a Dios está en el día a día, ¿no? Cuando no estamos en la iglesia, ¿no? Con las personas que están a nuestro alrededor, tanto creyentes como no creyentes, ¿no? Así que vamos a empezar. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. A ver, para entender un poco mejor este versículo, pues miramos el contexto anterior, cómo terminamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada terminamos, recordáis, diciendo que los gobernantes son servidores de Dios para nuestro bien, ¿no? Que si hace lo malo, nos van a castigar, pero si hace lo bueno, no tenemos por qué temer, ¿no? Y entonces sigue diciendo esto, dice, por lo cual es necesario estar sujetos a ellos, ¿no? Pero no solamente por razón del castigo, porque si hacemos el mal, nos castiga, ¿no? Sino también por causa de la conciencia, ¿no? El apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje una verdad profunda, que no solamente por miedo al castigo debemos obediencia y respeto a las autoridades, ¿no? Nunca deben hacer solo del temor del castigo o de la obligación externa, sino de una conciencia guiada por Dios. Mirad, aquí la palabra conciencia tiene un peso espiritual bastante grande. Pablo no habla de una simple voz interior, sino de una convicción moral formada a través del Espíritu Santo, ¿no? Es en esa voz de nuestro interior que nos impulsa a hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos observa. Pensamos que estamos solos y podemos hacer cualquier cosa y Dios lo sabe todo. Dios está en todos los sitios y Dios nos conoce cada cosa, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas pensando que como no nos ve nadie, lo hacemos, ¿no?
he encontrado una definición muy sencilla de conciencia, porque muchas veces la conciencia como que trae alguna duda o algo de eso, ¿no? O es algo que pensamos que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Pero yo estaba mirando las definiciones, mirad, y hay una muy sencilla. La conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que existimos, de lo que percibimos, de lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿no? Es esto que te permite decir, sé que estoy pensando, ¿no? Sé que estoy triste, ¿no? O sé que estoy aquí, ¿no? Eso es nuestra conciencia, ¿no? Entonces, es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que existimos, de que estamos vivos, ¿no? Y de percibir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces dice que obedecer por conciencia es vivir con integridad, ¿no? Obedecer con conciencia significa hacer lo correcto, no solo por obligación o por miedo a las consecuencias, sino porque tu conciencia, nuestra conciencia, nuestro sentido interno del bien y del mal guiados por Dios, nos impulsa a hacerlo. Está claro, ¿no? Esto es lo que está diciendo este versículo, ¿no? Que hagamos las cosas no por miedo a que nos castiguen, sino porque nuestra conciencia, que está guiada por el Espíritu Santo, nos lleva a hacer lo correcto. No porque tengamos miedo no nos saltamos un semáforo conduciendo porque tenemos miedo a que nos metan una multa, sino porque nuestra conciencia, que está guiada por Dios, dice que eso está mal hecho, ¿no? Entendemos, ¿no? Y cualquier otra cosa, ese ejemplo lo he puesto porque es el más, ¿no? No solamente se trata de cumplir las leyes humanas, sino de manifestar en nuestra vida el orden, la justicia y la paz que vienen del reino de Dios, ¿no? Mirad, en un mundo donde muchos obedecen solo por obligación, los hijos y hijas de Dios estamos llamados a vivir en la conciencia transformada por el Espíritu Santo. Una conciencia que no actúa por miedo, sino por amor, que no busca agradar a los hombres, sino honrar a Dios, ¿no? Muchas veces, cuando ocurre alguna cosa de esas, que la gente, ¿no? Ahí, no sé, por poner algún ejemplo, cuando esperamos un semáforo, la gente está pendiente, está en verde, o sea, que no podemos cruzar, ¿no? Y la gente está pendiente de si no hay ningún coche para cruzar, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, aunque no venga nadie, tenemos que respetar. Es un ejemplo, pero es algo así, ¿no? Porque nuestra conciencia como hijos de Dios tenemos que dar testimonio, ¿no? Y aunque no venga ningún coche, esperamos a que el semáforo se ponga en rojo, porque es algo interno, algo que Dios ve, y que eso es lo que le agrada a Dios. Y como ese ejemplo podemos poner cualquier otro, ¿verdad? Mirad, entonces esto quiere decir que obedecer, respetar y actuar con rectitud, no por presión, sino porque nuestra conciencia está sujeta a Cristo, ¿no? Eso quiere decir que un creyente obedece a Dios, a las autoridades y a sus líderes, a sus pastores, porque su conciencia le dice que eso es lo que agrada al Señor, no solo para evitar problemas. Recuerden que el testimonio de los creyentes también se manifiesta en cómo vivimos bajo autoridad, ¿no? Cómo servimos y cómo reflejamos el carácter de Jesús en nuestra vida. Los cristianos no necesitamos ninguna motivación, ni premios, ni nada parecido para respetar voluntariamente las autoridades legítimas, ¿no? Y atacamos sus mandamientos siempre y cuando estos, como siempre hemos dicho, no contradigan la ley de Dios, la cual no podemos nosotros contrariar, Nosotros no necesitamos ninguna motivación, ni premios, ni nada parecido, ¿no? Por respetar voluntariamente las autoridades, ¿no? Sino siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios y de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, vivimos delante de la presencia de Dios en todo momento, en toda situación, y eso es lo que nos lleva a actuar con consideración y respeto para todas las autoridades. Entonces, estamos sujetos a autoridades, pero no por miedo, no porque tengamos miedo que nos multen, ni porque tengamos miedo de que nos metan en la cárcel, sino porque respetamos, lo respetamos y hacemos lo que Dios demanda de nosotros. Pasamos al versículo 6. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Sigue la continuidad del versículo 5. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios
que atienden continuamente a esto mismo. Está diciendo que los gobernantes, toda esa gente, son servidores de Dios. La semana pasada nos quedamos hablando de las autoridades superiores y de nuestro deber de respetarlas. Ahora Pablo especifica aún más en este tema y nos dice algo sorprendente. Todos los funcionarios, las autoridades del país, la policía, son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, es decir, a mantener el orden, la paz y la convivencia, ¿no? Mirad, todos queremos un país limpio, bien cuidado, del que nos podamos sentir orgullosos, un país en orden en el que podamos vivir en paz, disfrutando de buenas infraestructuras y todas esas cosas, ¿no? Carreteras bien asfaltadas y señalizadas, suficientes funcionarios para gestionar bien el país y no esperar tanto tiempo en las colas, ¿no? Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se ocupen de mantener el orden, buenos jueces que respeten y hagan respetar la ley, un ejército respetuoso y que imponga respeto, colegios modernos con suficientes profesores, mejores hospitales con bastante personal sanitario y todo ello bien preparado y equipado. Todo eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, vamos a imaginarnos cada uno que estamos en el gobierno y nos exigen todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos proveer de todos estos servicios? ¿De dónde sacarán el dinero para pagarlos? ¿No? Todos los países recaudan impuestos al fin de proveer tales servicios. Sin embargo, todos solemos quejarnos de los impuestos y la mayoría tratan de pagar lo menos posible. Incluso muchos defraudan Hacienda, ¿no? No obstante, la recaudación de impuestos es absolutamente necesario para el mantenimiento de las condiciones que hacen posible una vida y la convivencia pacífica. Por esto mismo Pablo nos dice que quienes no cobran los impuestos, quienes nos cobran los impuestos, están sirviendo a Dios, ¿no? Dice, porque es servidor de Dios para, el 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente el 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, pagamos esos impuestos porque son servidores de Dios. Y mirad, lo interesante es la palabra que usa el apóstol y que se traduce como servidores, ¿verdad? Es una palabra que tiene connotaciones religiosas. En muchos escritos se traducen, aquí en este momento se traduce como ministros. Esa palabra servidor se traduce como ministro, ¿no? Y en tiempos antiguos se usaba para funcionarios públicos que servían al pueblo, para sacerdotes que ministraban en el templo y personas que cumplían un servicio en nombre de la comunidad o de Dios, ¿no? Cuando Pablo dice que las autoridades son servidores de Dios, está diciendo que las autoridades civiles están cumpliendo una función sagrada o de servicio dentro del plan de Dios. O sea, que esas personas que están cobrando estos impuestos, estas cosas, están haciendo un servicio, una función sagrada dentro del plan de Dios. Aunque no sean creyentes, la mayoría o todos, Dios los usa como instrumentos. ¿Para qué? Para mantener el orden, impartir justicia y proteger a la sociedad. De eso es lo que está hablando aquí Pablo, de esta gente, porque tenemos que darnos cuenta que el contexto que hemos estudiado la semana pasada está hablando de las autoridades, de los gobernantes, de todas esas cosas, ¿no? Así como un sacerdote cumple un deber sagrado en el templo, el gobernante cumple una tarea sagrada en la sociedad, ¿no? Entonces, servidores de Dios. En este contexto significa personas que al ejercer su autoridad o función pública están sirviendo no a cualquiera, sino al propósito de Dios en su vida. Están sirviendo al propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿no sugiere esto que las autoridades deben su autoridad no a la gente, a esos que los votan, sino a Dios? A nosotros votamos porque debemos cumplir con eso, pero eso nos sugiere que si están allí no es porque por los hombres, no por nosotros, sino por Dios, ¿no? ¿Ante quién? Estos hombres, si están puestos por Dios, son responsables ante Dios. Y todo lo que hagan son responsables ante Dios. Entonces, cuando estos funcionarios cumplen fielmente sus deberes,
aunque sea recaudar impuestos, que es lo que no nos gusta a nadie, debemos honrarles como corresponde. No olvidemos que el dinero que recaudan beneficia a la nación en general, e inclusive a cada uno de nosotros. O por lo menos eso debe ocurrir, ¿no? Ahora bien, yo sé que muchas veces cuando decimos que recauda y beneficia a la nación en general, pensamos siempre en los que se están llevando, ¿no? Porque se lo están llevando, no aquí en España, sino en la mitad del mundo mundial, ¿no? Hay funcionarios que no tienen temor y que se están llevando el dinero del pueblo, ¿no? Si te preocupa eso, te diré que puesto que los funcionarios y los políticos que forman nuestro gobierno son ministros de Dios a nuestro servicio, ellos deben tener muy claro que si defraudan el dinero de los contribuyentes, no solo están defraudando el dinero de la nación, sino que están defraudando al Dios mismo. Si son ministros de Dios y están defraudando no solamente al pueblo, sino a Dios, ¿no? Y cuidadito, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ellos no lo saben, pero sería interesante que lo supieran. No quisiera yo estar en la piel de aquellos funcionarios políticos o gobernantes que se han enriquecido o se enriquecen con el dinero del pueblo, porque todos pagarán con creces todo lo que han robado. Todo. Tendrán una larguísima eternidad para lamentar lo que hicieron, ¿verdad? Pero en nuestra parte, el mandato no deja lugar a duda. Ellos que roban, que sigan robando, ya tendrán que dar cuenta a Dios. Pero nuestro mandato no deja lugar a dudas. Dice el versículo 7, dice, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Nosotros no nos debemos dar, no tenemos que temer por esa gente. Esa gente ya pagará lo suyo. Esos que están robando, que están robando al mismo Dios porque están puestos por ellos, ¿no? La pena que es que esto ellos no lo saben, pero sería interesante e importante que lo supieran, aunque si no creen en Dios y no tienen temor de Dios, le va a dar lo mismo, ¿no? Entonces el versículo 7 dice que no basta con que paguemos nuestros impuestos, sino que además les debemos respeto y honra. Recuerden que son siervos de Dios. Le debemos respeto y honra. Mirad, cuando meditaba en esto, no tuve más remedio que pedir perdón a Dios, porque yo mucho respeto a esto no los tenía. Ahora los tendré un poco más porque me he dado cuenta, ¿no? Pero cuando veo que se están llevando el dinero, que están robando, ¿sabes? Pues la verdad es que me enfada que estén robando a la gente, que se estén aprovechando de sus puestos que tienen, ¿no? Y aprovechando de eso, ¿no? Y muchas veces he fallado en eso. Y por eso, pues, me he tenido que pedir perdón a Dios por esos pensamientos. Espero no tenerlo nunca más. O no ver la televisión, porque la verdad es que si lo ves la televisión, por poco que veas, te encuentras con eso, ¿no? Cuando no es uno, es otro, pero todo está, ¿no? Pero es verdad que es más fácil quejarnos que respetar, ¿verdad? Sin embargo, debemos obedecer a Dios. No solo en lo que nos agrada, sino en todo lo que nos demanda, por mucho que nos cueste. Y aquí dice que debemos respetarlos y honrarlos, ¿no? Mira, cuando el orgullo y la mente carnal ven motivos para murmurar y estar descontentos y quejarnos, ¿verdad? Gracias a Dios que el Evangelio nos enseña sumisión y silencio, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 22, 15 y 22. Mateo 22, del 15 al 22. Y vamos a ver una historia que viene aquí. Que habla sobre los tributos, sobre los impuestos. Dice la palabra de Dios, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro,
Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, dice que se maravillaron y dejándoles se fueron. Mirad, en este pasaje los fariseos y los herodianos intentan tener una trampa a Jesús. Le preguntan, ¿es lícito pagar tributo a César o no? Eso era una pregunta con trampa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si Jesús respondía que sí, muchos judíos lo considerarían un traidor del pueblo, ¿no? Porque el tributo a César, un emperador romano, era símbolo de la opresión extranjera. Y si decía que no, podían acusarles ante las autoridades romanas de rebeldía. O sea, que era una pregunta que tenía trampa. Pero Jesús, con sabiduría, les pide una moneda del tributo y le pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿No? Ellos responden, del César. Dice, pues entonces, dar pues a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Simplemente, Jesús no cae en la trampa. En lugar de entrar en una discusión política, eleva la pregunta a un plano espiritual y ético, ¿no? Dar a César lo que es de César significa reconocer las responsabilidades civiles que tenemos y sociales, pagar impuestos, respetar las leyes, cumplir con las obligaciones terrenales. Y dar a Dios lo que es de Dios va más allá, nos recuerda que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios, especialmente nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra vida interior. La moneda lleva la imagen de César, por eso pertenece a él, a César, ¿no? Pero nosotros llevamos la imagen de Dios en nuestra vida. Fijaros, dice Romanos 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, que la moneda de César llevaba la cara de César, le pertenecía a César, pero nosotros le pertenecemos a Dios, porque somos hechos a imagen de Él. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí nos está enseñando el equilibrio entre nuestras responsabilidades humanas y nuestra fidelidad a Dios. No debemos usar la religión ni el ser cristianos para escapar de nuestras responsabilidades sociales. No podemos decir eso, no, como soy cristiano, no. Ni la política para alejarnos de Dios. No tenemos que utilizar. Mirad, conocí a un hombre que era cristiano y vendía coches. Tenía una empresa, un concesionario de vender coches. Y un día se le acercó un gitanillo, que también era cristiano, y se le acercó y le dijo, ay, hermanico, que somos hermanos en la fe, que yo también soy cristiano, que amo a Dios, hazme un buen descuento para llevarme esa furgoneta, que la necesito y tal. Y este hombre le dijo, mira, somos cristianos, pero si quieres que hablemos del Evangelio, hablamos del Evangelio. Y si quieres que hablemos de mecánica, hablamos de mecánica. Pero no cambiemos una cosa con la otra, ¿verdad? No utilicemos ser cristianos para aprovecharnos de las cosas, Entonces, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Aquí está enseñando el equilibrio entre nuestras responsabilidades humanas y nuestra fidelidad a Dios, ¿no? No debemos usar la religión o ser cristianos para escapar de nuestras responsabilidades sociales. No, yo no pago impuestos o no pago esto porque yo soy cristiano. Yo solo respondo ante Dios. No. Bien claro nos está diciendo aquí Jesús. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y también este pasaje nos está enseñando a distinguir lo temporal de lo eterno. Lo de César, el poder, el dinero, lo material, es pasajero. Todo eso se termina. Y el dinero sobre todo. Se termina. Lo de Dios, la verdad, la justicia y el amor, eso es para siempre. Eso es permanente, ¿no? Entonces, en un mundo donde a veces se mezcla el poder, la fe y los intereses, Jesús nos recuerda, no todo lo que el mundo exige es lo que Dios pide. Nuestro deber como creyentes es ser ciudadanos responsables, pero sobre todo hijos fieles de Dios.
que viven con justicia, amor y coherencia. A cada cual lo suyo, no solo en cuestión de dinero, sino también de respeto y gratitud. Debemos respetar y honrar al que se lo merece, ¿no? Pero por si eso no hubiera quedado suficientemente claro, Pablo insiste en el versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo hasta aquí nos ha hablado de las autoridades. Ahora vuelve a referirse a todas las personas. Ahora ya las autoridades no, ahora se refiere a las personas, a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, incluso a nuestros enemigos, que espero que no tengamos nadie. Mirad, hay alguna gente que malinterpreta este pasaje afirmando que los cristianos no debemos adquirir ningún tipo de bien por medio de préstamos, ¿no? Pero no es así. No es así. La frase, no debéis a nadie nada, debe ser interpretada en el contexto que estamos estudiando. ¿El contexto que estamos estudiando cuál es? El de pagar tributos a las autoridades, en el pagar impuestos a las autoridades, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí es que no debáis a nadie nada, se está refiriendo a los impuestos, a los tributos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no prohíbe el préstamo. En realidad Pablo está citando ahí lo que está escrito en Éxodo capítulo 22, versículo 25 al 28. Yo lo leo, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Logrero es una persona que presta dinero, pero con intereses excesivos. Dice, ni le impondrás usura, que se refiere también a préstamos con intereses de por ahí, ¿no? De esos hay muchos hoy en día. Ni tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamará a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Como vemos, Dios no prohíbe que su pueblo pida prestado, está prohibiendo la usura, ¿no? En cuanto a las autoridades representadas aquí por los jueces y el príncipe, se les debe respeto. De eso está hablando el apóstol, ¿no? De ese respeto, ¿no? Y de que no debamos nada en cuestión de esa, ¿no? Hay también otros versículos que hablan también de eso. El Proverbios 19 y 17 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Entonces, vemos que eso está hablando del contexto de las autoridades, porque la Biblia no se contradice. No puede decir una cosa en uno y en otra cosa otro, ¿no? Y además el mismo Cristo citó estas mismas cosas en Mateo 5:42. Dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿no? Porque, por consiguiente, el problema no es el préstamo en sí. Mucha gente jamás podrá comprarse un vehículo o una casa si no fuera por medio de un préstamo, ¿no? Pero nadie deberá pedir un préstamo si no está completamente seguro de que lo pueda pagar. Volviendo al texto, la regla que relaciona todas estas cosas es el amor en nuestras relaciones con los demás, ¿no? El amor a Dios en primer lugar y el amor a nuestro prójimo en segundo, ¿no? ¿Por qué el amor a otro se considera una deuda? Pues creo que está diciendo también aquí, llega un momento que está hablando primero de esa deuda de los impuestos, pero luego sigue leyendo y dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué también aquí Pablo se está refiriendo al amor a otros se considera una deuda, ¿no? Porque nosotros hemos sido amados sin límites, ¿Recordáis Juan 3:16? De tal manera, ¿de qué manera nos amó? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿Sabéis lo que significa de tal manera? De una forma grande, muy grande, profunda, inmensa. Es una expresión que resalta la magnitud, la intensidad del amor de Dios hacia nosotros. No dice solo que Dios nos amó, sino que amó de una manera excepcional y extraordinaria. Esa es la manera que nos amó Dios, de tal manera, una manera
de forma grande, profunda, inmensa, ¿no? Con intensidad, con una gran magnitud, ¿no? Y eso nos obliga a hacer exactamente lo mismo nosotros con nuestro prójimo. De tal manera debemos amar a nuestro prójimo, igual que nos amó a nosotros Jesús, de igual tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no? Cristo nos amó sin merecerlo, sin merecerlo debemos amarnos los unos a los otros. Además, que es un mandato del Señor, el amarnos los unos a los otros. Mirad, también el apóstol Juan, siguiendo las instrucciones del Señor, también nos mandó cuando dijo en 1 Juan 4, capítulo 11 y 12, versículos 11 y 12, perdón, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El apóstol Juan nos está diciendo que el amor de Dios no se queda solo en recibirlo, sino que debe manifestarse en nuestras relaciones. No nos ama Dios solamente para tenerlo nosotros, sino que después ese amor debemos nosotros mostrarle en nuestras relaciones con los demás. Mis hermanos, si hemos experimentado el amor de Dios, estamos llamados a reflejar ese amor hacia los demás. Esa es la deuda de amor que tenemos con los demás. Porque de tal manera nos amó Dios, nosotros debemos de tal manera amar también a nuestro prójimo. Ahora bien, hay quien enseña que debemos amarnos, sobre todo a nosotros mismos. De lo contrario, no podemos amar al prójimo. Eso es una enseñanza, eso es una doctrina que también enseñan, ¿verdad? De modo que, ¿qué pasa con esto? Con esta enseñanza de que no, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para luego poder amarnos a nosotros a los demás, ¿no? Pues esto lo que estamos haciendo es poniendo el énfasis en nosotros mismos y no en el otro, ¿no? Hay varias doctrinas falsas que van en contra de la palabra de Dios, que hacen mucho énfasis en amarse a uno mismo, cambiando la verdad por la mentira. Por lo que Cristo dice es que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sabéis cómo se llama eso de que hay que amarnos a nosotros mismos? Esa doctrina, el evangelio del yo. ¿Sí? Autoidolatría espiritual se llama. Enseña que la salvación o plenitud está dentro de uno mismo. Frases típicas que utilizan: solo necesitas creer en ti. Tú eres tu propio Dios. La verdad está en tu interior. O sea, entonces, ¿para qué murió Cristo? O sea, la muerte de Jesús, si creemos estas cosas, invalidamos la muerte de Cristo. ¿Sabes? Fue inútil para esa gente, ¿no? Están reemplazando la dependencia de Dios por su autoexaltación, ¿no? Pero la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De modo que el énfasis en uno mismo distorsiona la verdad y te lleva a la desobediencia a Cristo. Mirad, un versículo que le gusta mucho a las mujeres. Efesios 5, 28, 29. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Habéis oído, maridos? Mirad, Pablo explica en Efesios lo que significa amarse a uno mismo en este versículo. Dice: mirad, vamos a hacernos un autoexamen nosotros. Aunque tengamos un bajo concepto de nosotros mismos, dudo de que ninguno deje de comer. Unos menos, otros más, pero nadie deja de comer, ¿no? Nos vestimos con lo mejor que podamos, ¿no? Procuramos que tener todos un techo donde vivir, ¿no? Tratamos de que no nos defrauden, ni nos injurien, ni nos engañen, ¿no? Y te enfureces si alguien trata de arruinar tu familia o tu matrimonio, ¿no? Pues este es el tipo de amor que nos tenemos a nosotros mismos
y que debemos brindar a nuestro prójimo. Igual que nosotros queremos eso para nuestra vida, igual que nosotros nos preocupamos de alimentarnos, de tener ropa y de tener vivienda, pues eso que tenemos que es el tipo de amor que nosotros debemos desear para nuestro prójimo. Entonces, yo pregunto, ¿nos preocupamos de que otros se alimenten? ¿De que tengan ropa y que tengan vivienda? ¿Nos preocupan los asuntos relacionados con la justicia social? ¿No? Amar a otros como a nosotros mismos significa participar activamente en suplir las necesidades de los demás, como suplimos las nuestras, y respetar los suyos como queremos que respeten los nuestros. Es fácil desentendernos del mal ajeno o de las necesidades de otros alegando de que esa no es nuestra responsabilidad. Eso que se ocupe el gobierno o los servicios sociales, ¿no? Pues bien, Dios no está de acuerdo con eso. Sí que es nuestra responsabilidad. El pasaje que vemos siempre en Mateo, que siempre decimos capítulo 25 del 31 al 46, lo hemos visto muchas veces, no vamos a leerlo, nos demuestra claramente que Dios demanda de nosotros que amemos al prójimo y nos recuerda que el amor no son emociones, sino acciones, ¿no? Así que tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo nos enseñan que debían pagarse los impuestos a Roma, aunque no fueran todos los justos que deberían. Sin embargo, aquí está la exhortación, ¿no? No podían ser todos los justos porque seguro que habría allí alguno también que se lo llevaría, pero dice que nosotros debemos cumplir con ello, ¿no? Mirad, cada vez que nos sintamos desalentados por las imperfecciones de nuestro gobierno o afligidos a causa de los impuestos que nos imponen, haríamos bien en recordar que la alternativa a todo esto, ¿qué es? La anarquía, ¿no? Lo contrario a todo eso es vivir cada uno como quiera, ¿no? Y resulta mucho peor eso. Si quieren profundizar en este tema, yo he estado leyendo Jueces del capítulo 17 al capítulo 21, y vean que aquí son los dos capítulos finales del libro y muestran el resultado de una nación sin dirección espiritual ni autoridad justa, ¿no? Estos capítulos no relatan batallas de los jueces, sino la decadencia moral y social de Israel, ¿no? Mirad, te lo resumo y te explico cómo refleja la anarquía, lo contrario a un gobierno que aunque sea que cobren impuestos, aunque sean unos ladrones, aunque sean, ¿no? Pero lo contrario de la anarquía, y te reflejo y te explico un poco cómo refleja la anarquía. Mira, esos capítulos, y apuntároslo y lo leáis, que son interesantes, muestran dos historias diferentes, pero unidas por la misma frase clave que se repite varias veces. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Que cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso estaba ocurriendo. No había un rey, y entonces ¿qué pasaba? Y viene dos veces en esos capítulos, dos veces. Viene en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Esta frase lo está describiendo una sociedad en anarquía moral y espiritual, donde no hay autoridad central ni respeto por la ley de Dios, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, o algo así dicen, no sé si lo digo bien, ¿no? Pero es mejor tener un gobierno que sabemos que está puesto por Dios, que nos cobran impuestos aunque estén robando, que eso, que roben, que algún día tendrán que rendir cuentas, y van a tener toda una eternidad para arrepentirse de lo que hicieron ese día, ¿no? Se piensa que se pueden llevar todo el dinero ese para la tumba, pero no. Entonces termina este versículo, dice que el amor resume la ley de Dios, ¿no? Así que si realmente amamos a Dios y al prójimo, no tenemos que preocuparnos por los demás mandamientos, porque estos se han incluido en estos dos. De modo que si cumplimos estas obligaciones civiles y sociales, que tienen que ver con las condiciones humanas, con las relaciones humanas. Y ese es un deber que tenemos, por mucho que nos cueste, por mucho que queramos. Pablo lo dice aquí, lo está diciendo aquí, ¿no? Y yo me imagino, mirando el contexto histórico, pues que esta gente veía
cómo el gobierno romano lo que les hacía, la opresión que les tenía y cómo los tenía a los cristianos que se habían convertido, ¿no? Y cómo estarían viviendo y dirían, no les pagamos ni un duro a esta gente. Esto, pues, si nos están oprimiendo, nos están, ¿no? Y Pablo le dice, mira, sabemos cómo es el gobierno romano, cómo es el César, cómo es el otro, pero nosotros debemos cumplir con lo que Dios nos manda, ser buenos ciudadanos y pagar. Y para ellos sería duro, ¿no? Y para nosotros, encima nos están robando y ahora nos siguen cobrando impuestos, ¿eh? Pero lo que está hablando aquí Pablo, le hablaba a Roma y lo dejó como una enseñanza, como una doctrina para nosotros, ¿no? Mirad, pasamos al 9 ya. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mirad, a ver si esto lo puedo explicar para que lo podamos entender. Mira, si amamos a nuestro prójimo, no solamente vamos a caer en nada de esto que hemos dicho, no solo no vamos a cometer adulterio, sino que respetaremos la mujer de otro como queremos que respeten la nuestra, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar con lo negativo de este mandamiento. Lo negativo es, pues, lo que estamos leyendo, no adulterarás, no matarás. Eso es lo negativo, ¿no? No hurtarás, no dirás falso testimonio, ¿no? Entonces, no debemos quedarnos con lo negativo del mandamiento, el no adulterar, sino que tenemos que llevarlo a lo positivo. Por el mero hecho de amar a nuestro prójimo, respetamos el sagrado vínculo del matrimonio. Por el mero hecho de amarlos. Eso es lo positivo, ¿no? De todos los matrimonios. Por el mero hecho. No cometerás adulterio. No. Por el mero hecho de amar a nuestro prójimo, respetamos eso, ¿no? Igual que no hurtaremos. ¿Por qué? No, sino que respetamos y también protegemos la propiedad privada de los demás, como deseamos que respeten y protejan la nuestra, ¿no? Esos mandamientos no deben quedarse en lo que no harán lo negativo, ¿no? En que no harán lo negativo, sino que debemos llevarnos lo que harán en lo positivo. Porque amar a nuestro prójimo es como amarnos a nosotros mismos. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de todas esas cosas que dice aquí Pablo, no vamos a hacer nada. Entonces, no es necesario hacer un repaso a cada uno de estos mandamientos, sino que Pablo los aglutina todos bajo esta regla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si el amor nos guía, no haremos mal a nadie, ¿no? Por eso dice que el amor cumple la ley. O sea, ¿me entendéis, no? No vamos a llegar a esos mandamientos porque nosotros como cristianos respetamos a las personas, respetamos las propiedades de los demás, respetamos cualquier cosa. Simple por el mero hecho de que les amamos, de que amamos al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces ya entramos al final en el versículo 10, dice, porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese en este último versículo 10, empieza con la palabra amor y termina con la palabra amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Recordemos que terminamos el capítulo anterior, el 12, diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Lo que quiere decir que no basta con no hacer el mal, sino que debemos enfrentar el mal, ¿cómo? Con acciones de bien, El amor no hace mal al prójimo, el amor hace el bien, beneficia al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de todos los mandamientos es el amor. Mirad, los poetas dicen, esta es una frase que me he buscado por internet, siempre han dicho que el amor es un sentimiento tan profundo que no puede describirse con palabras. Mentira. Porque Dios en su palabra dice, no solo desmiente a todos los poetas afirmando que el amor no es un sentimiento, sino acciones encaminadas al bien de ser amado, ¿no?
sino también nos da la maravillosa descripción de amor en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Dice: el amor, el sufrido, el benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un amor de este tipo solo es posible cuando se tiene a Dios en el corazón. Porque Dios es amor y nos ha amado de tal modo que nos ha enseñado a hacerlo. Mirad, cuando el apóstol Juan quiso describir a Dios, no encontró mejor manera que afirmar que Dios es amor. En 1 Juan 4:8, ¿no? En Romanos 5:7-8, Pablo dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos os hará morir por el bueno. Dice: mas Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Mirad, terminamos diciendo que la conclusión es que como hijos de Dios debemos manifestar nuestro amor y sumisión a Dios, sometiéndonos a las autoridades que Él ha establecido, cumpliendo todas sus obligaciones fielmente. Debemos ser conocidos como gente de bien, dispuestos a cumplir nuestro deber en todo, aun en el pago de nuestros impuestos. Mirad, no honramos a Dios dándole ofrendas con dinero robado al Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque había un narcotraficante, ya lo he olvidado el nombre, no me acuerdo, bueno, era que controlaba el cártel de Sinaloa, creo que es, algo así, el Chapo Guzmán, ¿no? ¿Sabéis lo que hacía este hombre? Montaba iglesias evangélicas, para lavar el dinero, ¿sabes? Compraba pastores, le decía: ¿tú quieres pasar a una iglesia? Y le montaba unas iglesias impresionantes y allí lavaba el dinero con ese, ¿sabes? Y esos pastores, pues, lo aceptaban, ¿sabes? Pero vamos, es una historia que he leído en un periódico cristiano, en la Actualidad Evangélica, que la hacen aquí en Madrid, un buen resumen, ¿no? Dice que un día llegó a su pueblo donde vivía su madre y que su madre era cristiana y que se reunían en la selva, en un descampado de la selva donde no tenían nada, ¿no? Y que le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Y dijo: pues aquí alabamos a Dios, no tenemos otro sitio, ¿no? Dice que a partir de ese día empezaron a llegar camiones y camiones con material de construcción, hicieron una carretera por plena selva y todo para hacer una iglesia, pero no para la madre, sino para lavar el dinero, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿verdad? No tenemos que honrar a Dios con esos dineros que les quitamos al gobierno, para dárselos a Dios, ¿no? Yo muchas veces, Conchi me hacía una pregunta esta tarde, me decía: ¿y si llegan ahora alguien y te dice la iglesia 3 millones de euros o 5 millones de euros y no sabemos de dónde viene, o que sabemos que viene de mala, digo, no sé, yo la verdad, pero está muy claro, te pones a pensarlo y es mejor estar como estamos que no tener nuestra conciencia, ¿no? El saber que estamos prosperando, no por Dios, sino por algo que no es de Dios, ¿no? Entonces, era un poco así. En cuanto a las autoridades, debemos respetarlos y honrarlos. No debemos darle la adoración que solo a Dios le corresponde, sino en su obediencia y honra a todos aquellos que provienen de la nación. Mira, la pregunta no es ¿qué exige Dios de mi gobierno?, sino ¿qué exige de mí, de nosotros? Pídele que te ayude a cambiar en estas áreas. Si dices que amas a Dios, debes pasar de las palabras a los hechos. A la luz de todo esto, ¿cómo debe ser nuestra relación con nuestros vecinos? ¿No debemos ser el resultado de haber sido transformados por el Evangelio? ¿No debemos seguir siendo como éramos antes de creer en Jesús? Tenemos el deber de manifestar el cambio que ha habido en nosotros, nuestras nuevas actitudes,
nuestras relaciones con los demás, incluidas a las autoridades. Debemos ser ciudadanos modelos, porque nos cueste lo que nos cueste, ¿verdad? Y aunque pensemos que no pasa nada, que lo están robando, pero aquí Pablo es muy claro. No solamente debemos pagar los impuestos, sino respetarlos y honrarlos, ¿verdad? Y ya Dios se encargará de algún día de pedirles cuentas de todo lo que están haciendo, porque son ministros de Dios, son servidores de Dios, y entonces por ese mero hecho debemos respetarlos, y no pensar mal de ellos, aunque es difícil. Yo cuando estaba haciendo esto, he tenido que decir, pues tengo que pedir, perdóname Señor, porque vamos, todo mi pensamiento últimamente, cada vez que veo que los robos que está viendo y todos los fraudes que está viendo y todas esas cosas, pues a uno le enfadan, le cabrean. Pero dice Dios que debemos respetarlos y honrarlos. Así que Dios me perdone por esos malos pensamientos, voy a intentar no verlo más para no pensar más, porque si no va a ser inevitable, ¿no? Pero Pablo dejó esto escrito por algo, Él se refería en el contexto histórico, es porque estos cristianos, estos judíos que se habían vuelto al cristianismo, se veían que estaban oprimidos, se veían perseguidos y encima tenían que pagar impuestos al César, ¿no? Y entonces, pues, dirían, hombre, que encima nos persiguen, nos matan, nos encarcelan y encima debemos pagar, ¿no? Y Pablo fue muy claro respecto a ello y lo dejó como una doctrina para nosotros hoy en día, porque yo me imagino que si nosotros en ese sentido lo pasamos mal, ellos lo pasarían peor, porque al fin y al cabo nosotros no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo encarcelados hasta ahora, pero esta gente lo llevaba peor que nosotros seguro, y Pablo le decía respeto y honra, así que esos eran los versículos de esta tarde, mis hermanos. Debemos son cosas que, como decíamos la semana pasada, que no las tenemos muy en cuenta, ¿no? Solo vamos a la iglesia, intentamos ser buenas personas, buenos cristianos, ayudamos a los demás y todo, ¿no? Pero como estas cosas de las autoridades y todo, no lo hemos tenido mucho en cuenta, ¿verdad? No lo hemos pensado demasiado. Por eso es importante conocerlo también, y es importante no solamente conocerlo, sino aprenderlo y llevarlo a cabo, porque está escrito, la palabra de Dios dice que toda escritura, toda es inspirada por Dios, toda, y para enseñarnos, para corregirnos, entonces eso también es para enseñar y para corregirnos, ¿de acuerdo? Pues todo esto, nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, de que el amor, Señor, está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, Señor, Dios mío. Y nosotros, Señor, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Dios mío, Señor. Eso quiere decir, Señor, que todo lo que nosotros hacemos por nuestro bienestar, por nuestra salud, Señor, debemos desear también con nuestro prójimo, Dios mío, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a llevarlo a cabo, Señor. Que ese amor se vea reflejado, ese cambio que tú has hecho en nuestras vidas se vea reflejado, Señor, en amarnos los unos a los otros, Dios. Dios mío. Gracias te doy, Señor, también porque tú nos enseñas a respetar y a honrar, Señor, a esos mandatarios, a esos gobernantes, Señor, Dios mío. Y lo hacemos, Señor, no por el castigo que nos puedan caer, Señor, ni por lo que nos pueda pasar, sino, Señor, porque nuestra conciencia, Señor, nos lo dice, Señor. Porque te amamos, Señor, porque tú sabes lo que hay en nuestra vida, Señor. Porque tú sabes, Señor, que
queremos hacer tu voluntad por encima de cualquier circunstancia, Dios mío, Señor. Señor, lo respetamos y lo honramos porque te amamos, Dios, Señor. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque podemos seguir adelante, Señor, con estas enseñanzas, Dios mío. Que muchas veces, Señor, no le damos mucha importancia, como que no tiene mucha importancia, Dios mío, Señor. Pero si tú lo dejaste escrito, es por algo, Dios mío, Señor. Es para nuestra enseñanza, para nosotros, Dios mío, en este día, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, a serte fieles, Dios mío, Señor. A dar a César lo que es de César, Señor, y a darte a ti, Dios mío, lo que te corresponde, Señor. Nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor. Lo mejor de nuestra vida, Señor, Dios mío. Porque, Señor, tú eres nuestro reflejo, Señor, Dios mío. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. A seguir, Señor, luchando, Señor. A seguir, Señor, perseverando en la sana doctrina, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos pueda apartar de tu amor, Señor. Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por las fuerzas que nos das cada día, Señor. Gracias por tu sabiduría, tu entendimiento que nos das, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Dios mío. Llévate tú toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Dios mío, Señor, también te pedimos y te agradecemos, Señor, que tú bendigas, Señor, las ofrendas, Señor. Pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón, Señor, alegre, contento, Señor, davidoso, Dios mío, Señor. Dios mío, queremos que bendigas cada moneda que cae, Señor. Que tú, Señor, la bendigas grandemente, Señor. Que nos ayude, Señor, a ser esos dadores alegres, Señor. Porque no lo damos por obligación, Señor, si lo damos con un corazón agradecido, Señor. Dios mío, sabiendo de que tú ya nos lo has dado, Dios mío, de antemano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor. Que tú la bendigas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.